Inglés para principiantes. Tema número 12. Entendiendo el das. Lydia Heider. Tiene dos funciones en inglés. Una como auxiliar y la otra como verbo. Como un auxiliar no tiene traducción al español. Does he work? Él trabaja. Y como un verbo es el verbo hacer. He does homework. Él hace la tarea. Como auxiliar. Where does he live? ¿Dónde él vive? No tiene traducción. Como verbo. He does the homework. Él hace la tarea. Como un auxiliar, no se usan afirmaciones y el verbo terminará en S. He works. Él trabaja. Como verbo, sí se usa en afirmaciones. He does taxes. Él hace los impuestos. En la afirmación no se usa el auxiliar does. She loves me. Ella me ama. Al verbo amar, love, se le tuvo que dar la terminación S. Ahora lo tenemos en una afirmación como verbo. He does his homework in the afternoon. Él hace su tarea en la tarde. Does es el verbo hacer. El auxiliar does se usa para he, she, it en el tiempo presente. Does he work? Él trabaja. Y does como verbo se usa para he, she, it en el tiempo presente. He does taxes. Él hace los impuestos. Aquí tenemos este ejemplo como auxiliar para he. Does he know? Él sabe. Ahora tenemos como auxiliar para she. Does she know? Ella sabe. Y no tiene traducción al español el auxiliar. En este ejemplo tenemos el does como una función de auxiliar y está con el pronombre it. Does it hurt? ¿Duele? Aquí vemos que el does no tiene traducción, pero tampoco el pronombre it tiene traducción al español. Ahora, en este ejemplo, lo tenemos con función de verbo para he. This is what he does. Esto es lo que él hace. Ahora, en este ejemplo, lo tenemos para she con función de verbo. She does her homework. Ella hace su tarea. Es el verbo hacer. Ahora lo tenemos aquí con función de verbo y está con el pronombre it. My dog does my homework. Mi perro hace mi tarea. Es el verbo hacer. Does, como un auxiliar, le ayuda a negar a cualquier verbo y el verbo no terminará en S. He does not work. Él no trabaja. Como verbo, no niega. El auxiliar does le ayuda a un verbo. He does not make enough money. Él no hace suficiente dinero. El does le está ayudando a negar al verbo make, hacer. El auxiliar does le ayuda a un verbo. He does not love you anymore. Él no te ama más. Aquí el does le está ayudando al verbo amar, love. El auxiliar does le ayuda a un verbo. He does not know. Él no sabe.
El auxiliar does le está ayudando al verbo saber. Does, como un auxiliar, le ayuda a preguntar a cualquier verbo y el verbo no terminará en S. Does he work? Él trabaja. Y como verbo no pregunta. El auxiliar does le ayuda a un verbo. Does she love me? Ella me ama. Aquí el does le está ayudando al verbo love. El auxiliar does le ayuda a un verbo. Does she like you? Ella te ama. Aquí el does le está ayudando al verbo like, gustar o amar. El auxiliar does le ayuda a un verbo. Does he like ham? A él le gusta el jamón. El does le está ayudando al verbo gustar, like. El auxiliar does le ayuda a un verbo. Does he know? Él sabe. Aquí el auxiliar does le está ayudando al verbo saber. Does, como un auxiliar, sí se usa en una respuesta. Does he work? Yes, he does. Does he work? No, he does not. ¿Él trabaja? Sí o no. Y como verbo, no se usa en una respuesta. Aquí en este ejemplo podemos ver que si se preguntó con does, la respuesta va a ser con does. Does he like oranges? Yes, he does. Y los dos no tienen traducción al español, ni el does de la pregunta, ni el does de la respuesta. Aquí tenemos otro ejemplo. Does he like to draw? Yes, he does. Me preguntó con does, le devuelvo su does, y no tienen traducción al español. Aquí tenemos otro ejemplo. Does the baby like drinking milk? Yes, he does. Me preguntaron con does, le devuelvo su does. Y ni uno de los dos tienen traducción. Observemos esta nota. No dos S en la oración. Tenemos la primera, la afirmación, he knows. Tiene que terminar en una S. Pero en la negación, he does not know. Como ya se usó en el auxiliar la terminación S, el verbo ya no la puede tener. No dos S. En la pregunta sucedió lo mismo. Does he know? Como el does ya le quitó su S al verbo, el verbo ya no puede tener una S. Eso solamente sucede en la afirmación porque no se usa el auxiliar. No dos S en la oración. Si la pregunta no empieza con el auxiliar does, entonces la respuesta será de información. Veamos este ejemplo. Why does he do that? En la respuesta está pidiendo información. Why? ¿Por qué? Y no se va a perder el auxiliar does, aunque hayamos empezado con la pregunta why, ¿por qué? Se va a conservar de una estructura de una respuesta sí o no. Y solamente lo que hace el does es ayudarle al verbo do a estar en el tiempo presente y toda la oración pertenece al he. Aquí tenemos otro ejemplo. La pregunta está empezando con when. ¿Cuándo? When does the summer start? Vemos que ahí the summer se puede sustituir por el pronombre it. Y está usando el does porque el does pertenece a he, she, it.
Y el verbo start, empezar o comenzar, ya no puede tener una S. El does ya se lo llevó. Pero vemos que después de when, el does no se puede perder. Se sigue poniendo porque viene de una pregunta de respuesta yes or no. Does tiene dos funciones en inglés. Como auxiliar, no tiene traducción. Está en el tiempo presente, solo se usa para he, she, it. No se usa en una afirmación, se usa en una respuesta y se usa en una pregunta. Como verbo, es el verbo hacer del español. Se usa solo para el tiempo presente, solo se usa para he, she, it y se usa en una afirmación. Recuerda, does solo se encuentra en la afirmación si tiene la función de un verbo, el verbo hacer. Veamos este ejemplo donde están los dos juntos. Lo tenemos como auxiliar y lo tenemos como verbo. No, he does not do his homework at 6. He does it at 7. No, él no hace su tarea a las 6. Él la hace a las 7. Recuerda que un auxiliar siempre está ayudando a un verbo, el que sea. Y lo que es un verbo está buscando que le ayude un auxiliar. Aquí tenemos palabras con doble función, unas funcionan como auxiliares, otras como verbos, otros son pronombres, unas tienen traducción al español, otras no. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas como este. La información está en la cajita de la descripción, porque el aprendizaje no tiene límites. Livia Heider.